Bueno, primero que hay algo de lo que vimos la vez pasada para retomar, aclarar, ampliar, discutir. Es un taller poco discutido. No hay... Bueno, estábamos con la unidad entonces del movimiento de las mercancías y del dinero en la circulación. Ahora va a venir un desarrollo largo, mirando los aspectos específicos de ese movimiento. Lo que uno tenía era un proceso de metamorfosis de las mercancías, dinero, mercancía. Uno podía descomponer en los dos movimientos contrarios de mercancía, dinero, mercancía, pero que al mismo tiempo cada acto de cambio encerraba el doble movimiento, porque para uno de los poseedores de mercancías que interviene en lo que es la venta, para el otro poseedor de mercancías que interviene lo que corresponde a ese movimiento es la compra. Bueno, esto era lo último que habíamos visto y ahora vamos mirando los aspectos, lo que hace a la unidad del movimiento y el contenido de ese movimiento como proceso de metabolismo, vehículo del metabolismo social. Lo primero que aparece en el movimiento de la mercancía con la venta es que se parte de un no valor de uso para el poseedor de la mercancía y cuando se cierra el movimiento cíclico, lo que va a cerrar el movimiento cíclico es un valor de uso para el poseedor de la mercancía. Cada movimiento que uno encuentra cuando mira parcialmente como un movimiento de una mercancía, en realidad lo que está encerrando es un momento del ciclo de otra mercancía, que es lo que aparece en una como el punto de partida de la venta, para otra mercancía fue el punto de cierre, porque ya se vendió y ahora ya se convirtió en dinero, ya pasó el punto en que esa mercancía tuvo que expresar su valor en equivalente, donde el dinero funcionó como equivalente y ahora lo que falta es lo que está viéndose cuando uno está mirando el punto de partida del ciclo de metamorfosis de una mercancía, es el punto de cierre de la metamorfosis de otra mercancía, y que lo que aparece en la unidad general es el proceso de circulación de las mercancías. Y entonces, yo creo que eso sí algo habíamos visto la vez pasada. Lo que va a contrastar Marx en este movimiento es con que esto, si uno mira los extremos y se olvida de la mediación del dinero, hay quien lo confunde con un simple proceso de cambio directo entre dos mercancías con un proceso de trueque. Y lo que primero va a contrastar es que lo que se supera a través de la mediación del dinero es el carácter local, el carácter directo, inmediato del vínculo que se puede establecer a través del cambio directo de productos. Ahora, los dos polos del ciclo de
metamorfosis de las mercancías pueden estar separados espacialmente, temporalmente, puede no haber ningún tipo de vínculo concreto entre las necesidades de valor de uso del que vende, la necesidad de valor de uso del que compra. En el intercambio directo de productos tiene que haber inmediatamente que lo que uno vende sea lo que el otro necesita comprar y viceversa. Y entonces va a aparecer el movimiento en su conjunto y lo va a contrastar, y esto es un contraste que Marx va a hacer muchas veces y que va a aparecer en particular en el tomo 2, porque acá estamos mirando por primera vez lo que era la unidad de la producción y el consumo sociales, donde se pone de manifiesto la unidad de la producción y consumo sociales. Y allí donde se pone de manifiesto, se oculta, no aparece la parte del producto del trabajo, hecho de manera privada e independiente, que quería hacer un trabajo social y que no logró serlo. Y entonces eso hace que parezca que hay un cambio directo, que hay una unidad inmediata entre producción y consumo sociales, porque lo único que está presente cuando uno mira la unidad del movimiento de la circulación son aquellos productos del trabajo privado que eran productos del trabajo social, que por lo tanto encerraban valor y por eso se pudieron manifestar en la circulación. Y entonces, no solo el problema es asimilarlo con un cambio directo, o no es simplemente asimilarlo con un cambio directo de productos, que implica que si está el cambio directo de productos, lo que produjo uno era lo que necesitaba el otro, y recíprocamente, sino que ahora en un desarrollo adicional parece que solo se hubiera producido aquello que se necesitaba. Y entonces se presta más a la apariencia de que acá hay una unidad inmediata entre producción y consumo, cuando lo que es propio del trabajo social hecho de manera privada e independiente es que no hay unidad inmediata, que la unidad solo se puede manifestar a posteriori de la producción y que en ese a posteriori hay cosas que se produjeron que no son socialmente útiles y que por lo tanto no entran en este movimiento. Que acá la compra y la venta están separadas, que hay una mediación, que hay un movimiento independiente entre los dos polos, lo cual puede implicar que aún cuando se encierre trabajo, simplemente trabajo socialmente necesario, el movimiento no sea temporalmente inmediato y la mercancía vendida quede, por así decir, su valor materializado bajo la forma de dinero que no vuelve inmediatamente a la circulación, que no se compra de inmediato y que en consecuencia esto es otro movimiento que divorcia la unidad entre la producción y el consumo, que en el cambio directo de productos el movimiento es, la compra es inmediatamente una venta y recíprocamente. Y acá puede haber una venta que no está seguida por una compra y que entonces queda interrumpido el movimiento del proceso de metamorfosis de las mercancías y queda ahí parado ese movimiento. Marx va a sintetizar esto diciendo: nadie puede vender si alguien no compra, pero cuando uno vendió no necesariamente tiene que comprar inmediato. Y apareció entonces
y esa posibilidad no solo de no vinculación entre necesidad de valores de uso concreto entre los que cambian las mercancías, más ahora ni siquiera necesidad de simultaneidad, de coincidencia en el tiempo, es lo que va multiplicando, donde está aportada la capacidad de las mercancías para derribar toda barrera que se le imponga al desarrollo del proceso de cambio. Y entonces, acá cuando se tiene la unidad del proceso de circulación y se tiene esta posibilidad de ruptura del flujo temporal, uno está mirando esto que planteábamos antes, solo entran acá lo que son mercancías. Y el supuesto que se había puesto al arrancar era, vamos a considerar que todas las mercancías se compran y se venden por su valor. ¿Tá? Con lo cual, adentro de este movimiento, tampoco en esto que se está mirando en su pureza, tampoco entra el problema de la falta de unidad directa entre producción y consumo expresado en sobrante o faltante de una determinada mercancía respecto de la necesidad social normal por esa mercancía. Pero cuando uno mira, estos son los límites de lo que uno está mirando y la forma que lo está mirando. ¿Qué es lo que eso, aún dentro de estos límites de lo que está mirando, se enfrenta? Se enfrenta que acá hay dos procesos, el de la transformación de la mercancía en dinero y del dinero en mercancía, que están independizados uno respecto del otro. Y sin embargo, constituyen una unidad, porque esto es donde se establece la unidad del proceso de metabolismo social. Y entonces hay una unidad interna, va a estar planteado en estos términos por Marx, que hacia el exterior presenta la forma de una ausencia de unidad. Y en consecuencia, esa unidad interna que toma la forma de una ausencia de unidad solo se puede realizar a través de movimientos violentos en los cuales, por ponerlo así, la unidad aparece separada, aparece rota y se restablece violentamente. Y por eso es que Marx va a hacer este desarrollo poniendo, acá hay esta antítesis que está encerrada en la forma de mercancía, que ¿de dónde nace? Nace de que la mercancía es valor de uso y valor. Nace de que es materialización de trabajo social, pero realizado de manera privada e independiente. Que hay un producto de un trabajo concreto que lo que hace es representar el trabajo abstracto. Hay una la expresión que voy a usar es hay una personificación de las cosas y una materialización de las personas. Y que entonces todas estas contradicciones
que están dentro de la mercancía y que ahora las tenemos presentes en el movimiento, en esta independización de los dos momentos del ciclo de metamorfosis de las mercancías, generan, dice, la posibilidad de una crisis, que esa unidad interna aparece rota al exterior, pero que tiene que restablecerse. Y cuando se restablece, eso tiene la forma de una crisis. Dice de la posibilidad de una crisis, una necesidad no simple, esto hablábamos las otras veces, una necesidad que está bajo la forma de la posibilidad, y agrega, pero para que esta posibilidad se realiza, falta acá una serie de determinaciones que todavía no aparecieron. Entonces, ya de entrada, uno sabe que está presente la posibilidad de la crisis, pero no puede explicar la crisis por la mercancía. No puede explicar la necesidad de que el modo de producción capitalista se desarrolle a través de movimientos que encierran crisis, que tengan las crisis como un momento necesario de su desarrollo con lo que tiene visto hasta acá. Pero lo que sí puede decir es que, a diferencia de una forma de organizar el proceso de metabolismo social, que haya una unidad inmediata entre producción y consumo, ahí la crisis no brota de la misma forma de organizarse el proceso. La crisis ahí puede brotar de algo que es exterior a la organización del proceso, que es lo típico de las sociedades anteriores, donde hay una sequía y una circunstancia que enciende la regulación misma. Acá la posibilidad de la crisis, más allá de que puede venir de estas circunstancias, pero la posibilidad de la crisis es inherente a la misma forma de organizarse el proceso de vida social. Lo cual justamente viene todo asociado a este desarrollo, no voy a hacer eje en eso, con la imagen invertida de que acá se puede mirar esto como si fuera una unidad directa entre producción y consumo social. Y que entonces ahí no cabe la crisis. Solo cabría por un factor externo, no por su propio movimiento, que es la situación que les ocurre a la economía neoclásica, ni hablar, pero en la economía clásica lo que aparece es como si lo mira todo como si fuera una unidad directa bajo la forma en particular de la ley de Say, que todo lo que todo, como toda compra es al mismo tiempo como toda venta es una compra, nunca podría ocurrir que haya algo que sobra, que no se puede vender. Acá lo que aparece en contraste es que la independización de los momentos del ciclo de metamorfosis de la mercancía lo que encierra es la posibilidad de que la unidad se tenga que restablecer a través de una crisis. ¿Estamos con esto? No del todo. A ver si termino de cantar el desarrollo. Existe una unidad interna, esa unidad interna tiene forma de antítesis externa, esa antítesis, por alguna manera, esa unidad, mejor dicho, esa unidad como no puede realizarse, se expresa bajo la forma de crisis. Como no hay unidad, no hay unidad, ¿cómo se expresa? No hay unidad directa. No directa. La unidad es indirecta. Solo se puede establecer de manera indirecta. Esa unidad indirecta, además, lo que hace es encerrar toda una serie de contradicciones que se pueden separar, que momentos que constituyen una unidad y que sin embargo se pueden separar entre sí, que nacen, la referencia a la unidad de la mercancía como valor de uso y valor, es que nace de carácter privado del trabajo. La unidad es el proceso de metabolismo social, pero ¿cómo se establece esa unidad? Como el trabajo social se hace de manera privada, esa unidad no se puede establecer de manera inmediata. Se produce sin saber que lo que se está produciendo es socialmente útil o no, con lo cual se produce
producen cosas que no son socialmente útiles. Pero aún produciendo cosas que son socialmente útiles, se puede divorciar el momento en que se abre el ciclo de metamorfosis de una mercancía con el momento en que se cierra. Entonces, se abrió, pero no se cerró. Entonces, aunque se hubiera producido aquello que estrictamente aparecía como socialmente útil, hay una parte que como no se cerró quedó pendiente de realización. Y en consecuencia no se pudo establecer la unidad. Al margen de que se hayan producido cosas que no son socialmente útiles, aparecen producidas todas cosas que en principio son socialmente útiles, en la cantidad socialmente necesaria. ¿Sí? No habría razón para que apareciera algo que no entra. Sin embargo, alguien vendió y no compró. Y entonces el que produjo lo que no compró no pudo cerrar el proceso de metabolismo, no pudo cerrar la metamorfosis de la mercancía. Entonces, todas estas contradicciones, hasta acá no hay razón por la cual se tenga que acumular y explotar en una crisis. Por eso es solo la posibilidad. Pero está presente que las cosas están todas separadas y que sin embargo encierran una unidad. Bueno, todas estas cosas que se mueven independientes entre sí, pero que encierran una unidad, si la independencia se abre, en algún momento la unidad se tiene que imponer. Y la forma de imponerse la unidad es que violentamente eso que se abrió se vuelve a juntar. Pero como se abrió, la forma de juntarse es que no fluya ese juntarse simplemente, sino que explote ese juntarse. Y que ahí se note que esto estaba todo separado y que en consecuencia, uno lo pondría en este término, cosas que hasta acá parecían valores de uso social, de repente, para que se restablezca la unidad, tienen que dejar de serlo. Ciclos que parecía que se iban a cerrar, pero todavía no se cerraron, ahora ya no tiene más la posibilidad de que se vayan a cerrar. Ahora ya directamente no se pueden cerrar. Se vendió y no se compró, pero se había producido para esto. Bueno, y se volvió a producir para esto. Bueno, ahora ya no se puede seguir produciendo para un ciclo que en algún momento tendría que cerrarse, pero que no termina de cerrarse. Para tomarlo así muy genéricamente. Entonces, la forma de eso es una crisis, donde la unidad interior vuelve a imponerse manifiestamente. No puedo dar el ejemplo concreto porque acá falta lo que hace que esa posibilidad se realice bajo una forma concreta, cosa que ocurre solo cuando después miremos todo el desarrollo de las determinaciones que están presentes. Cosa que no ocurre a lo largo del tomo 1, sino que empieza a aparecer alguna referencia en el tomo 1, pero que empieza a aparecer en el tomo 2 y aparece también en el tomo 3, que en general no aparecen como tratamientos así, no sé si en términos sistemáticos, no importa, sino que aparecen en el medio de toda una serie de cosas donde van poniéndose referencias a la necesidad de la crisis. ¿No? ¿Quedó más? Sí, un poco más. O sea, la unidad se cierra con el consumo. O sea, la unidad se tiene que cerrar con el consumo. Y de repente eso no sucede porque no se puede cerrar, explotó. Bueno, hecho todo este desarrollo, lo que Marx va a, por así decir, cerrar un punto en el desarrollo, de hecho cierra uno de los acápites del capítulo, es con una definición. Entonces la definición no está puesta al arrancar, la definición está puesta al terminar, es la síntesis de las determinaciones que uno estuvo viendo, y entonces lo que va a plantear es el dinero en sus funciones de mediador de la circulación de mercancías, asume el papel de medio de circulación. Lo empieza diciendo, el dinero tiene como función ser medio de circulación que consiste en esto. Mirado todo el movimiento
en esta función que está cumpliendo el dinero, que obedece al movimiento de las mercancías, cosa que va a insistir, el dinero actúa como medio de circulación. Estamos hasta ahí. Y entonces, en esa función de medio de circulación, lo que va a seguir el desarrollo es cómo se mueve el dinero. Y es esto que aparece como el curso del dinero. Vuelve con una síntesis de las determinaciones que están en juego, diciendo bueno, que hay un movimiento cíclico, ese movimiento cíclico tiene la forma mercancía, dinero, mercancía, el punto de ¿por qué es un movimiento cíclico? Porque arranca bajo la forma de mercancía, termina bajo la forma de mercancía y en el medio hay esta, lo que aparece es la mediación del dinero. Ese movimiento cíclico de las mercancías, dice, se contrapone con el movimiento del dinero. El dinero, en su función como medio de circulación, no tiene un movimiento cíclico. Al contrario, lo que le va a pasar al dinero es que va pasando de una mano a la otra y se va alejando del punto por el cual entró la circulación. Y esto que veíamos antes, entra la circulación porque los productores de oro tienen la potestad de, como producen el equivalente, producen el dinero, equivalente general, socialmente reconocido, nunca tienen que vender, siempre compran. Y en consecuencia nunca puede volver el dinero a sus manos. Y en este movimiento entonces el dinero se va alejando cada vez más del punto donde entró y va siempre repitiendo el movimiento de mediar en el proceso de metamorfosis de distintas mercancías. Entendiendo que nunca vuelve a su origen, sin embargo, quien produce dinero siempre está introduciendo. ¿Eso quiere decir directamente que se está aumentando constantemente la masa monetaria? No, acá podría ser simplemente, después va a aparecer alguna determinación ligada con esto. Más allá de que haga falta más dinero, si hay una masa más grande de valor, va a hacer falta una masa más grande de dinero, dadas las circunstancias de acá. Ahora va a empezar, cuando veamos el curso del dinero, va a aparecer cuánto dinero hace falta en la circulación y demás. El dinero, el oro en la circulación sufre un desgaste, con lo cual hay que reponerlo. Y hace falta oro nuevo que reponga ese oro que se desgastó y que desapareció en la circulación. Entonces, al margen de que haya movimientos también aparece la organización, el valor de las mercancías. Si cambia el valor de las mercancías, puede hacer falta más o menos dinero para expresar la misma magnitud. Perdón, porque cambia la magnitud de valor. Si cambia el valor del dinero, puede hacer falta más o menos dinero para expresar la misma magnitud de valor de las mercancías. Si cambia la cantidad de trabajo social total que se aplica a la producción de mercancías, puede hacer falta más o menos dinero. Pero además, el desgaste del dinero requiere una reposición permanente. Por lo tanto, requiere que siempre esté entrando nuevo dinero a la circulación. Ahora después vamos a mirar todas las... La cuestión, en particular, va a aparecer la cuestión de cuánto dinero cabe en la circulación. Por lo tanto, cuánto se puede volcar a la circulación. Cuánto los productores de oro pueden volcar a la circulación. ¿Y está determinado por el valor? Ahora bien, espérate que llegue.
aparece una definición diciendo que es el curso del dinero, es este movimiento que el movimiento de las mercancías le impone al dinero. Y acá va a haber remarcar una cuestión. Y esa cuestión es que las mercancías entran y salen de la circulación. Y el dinero repite su movimiento continuamente en la circulación. Y entonces, lo que va a remarcar Marx es que se puede crear la apariencia de que no son las mercancías las que hacen moverse al dinero, sino que es el dinero el que hace circular a las mercancías. Sí, no sé, pero puede ser. No me animaría a decir si sí o no. Entonces, lo que va a aparecer es este contraste. Si uno fuera a ponerlo en términos de quién juega el papel activo y quién juega el papel pasivo, acá está reflejado de vuelta lo que aparecía de entrada en la forma del valor. La mercancía que está en el lugar del equivalente, lo que hace es prestar su cuerpo para que la otra mercancía, la que está en el polo relativo, pueda expresar su propio valor. La que cumple el papel activo es la mercancía que expresa su valor. Y con esto prueba que es producto del trabajo social. En este movimiento en la circulación es el proceso de metabolismo social, cuya unidad se opera a través del movimiento de las mercancías en la circulación, es el que se refleja en el movimiento del dinero. Pero, así como el fetichismo del dinero aparecía en el papel fascinante del dinero, como el que tenía por naturaleza el atributo de expresar el valor de las mercancías, en la circulación reaparece esta inversión, este movimiento aparente del dinero haciendo moverse a las mercancías, y entonces el dinero teniendo la potestad de ser el que rige el movimiento de la producción y el consumo de lo que hasta acá son simples mercancías. ¿Qué aparece acá? La mercancía, la metamorfosis de la mercancía, el ciclo de metamorfosis de la mercancía, necesita cumplir entonces. La mercancía aparece primero vendiéndose y después comprándose, mientras que el dinero aparece, son dos valores de uso distintos, el dinero aparece cumpliendo el papel unilateral de ser el que media siempre estos movimientos. Bueno, entonces, a poner esto, lo que va a aparecer planteado es cuando se cumple el ciclo de metamorfosis de las mercancías, el dinero hace dos movimientos. El primero realiza el valor de una mercancía, aparece como el equivalente de esa mercancía, y después lo que hace es realizar el valor de la otra mercancía. Cuando el movimiento se interrumpe, entonces el dinero solo cumplió una de esos dos movimientos. Solo realizó el valor de la mercancía que está en el abandono, está en el punto de partida del ciclo de metamorfosis. Todo esto va a aparecer ahora después desarrollado en las funciones que va a cumplir el dinero
más allá de esta función de medio de circulación. Está insinuando las determinaciones que después se van a explicar. Y entonces llega el punto en el que Marx va a plantear esto. Hasta acá lo que uno tiene es, las mercancías entran y salen de la circulación. El dinero vive adentro de la circulación. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto dinero cabe adentro de la circulación? ¿Cuánto es el dinero que vive adentro de la circulación? Y esto implica que uno va a tomar un proceso de circulación y que ese proceso de circulación tiene una determinada duración temporal, que no está, que en el desarrollo que hace Marx está bastante como implícito esto. Es un periodo, te dice, en un año, entonces lo que define acá es que uno tiene que mirar un movimiento de la circulación, una unidad de la circulación que tiene un determinado periodo, que transcurre durante un determinado periodo. Puede ser más largo, puede ser más corto, pero eso es la pregunta de cuánto dinero hace falta dado el periodo, el tiempo que se está tomando. ¿Qué es lo que va a ir planteando en esto? ¿Qué es lo que va a ir apareciendo? Acá hay un ámbito, Marx lo pone como en un país, hay un ámbito que está recortando, hay una sociedad que se está recortando para mirar cuánto dinero cabe en la circulación. Hay una cantidad de transacciones que se hacen dentro de ese periodo de tiempo en ese ámbito. Algunas son simultáneas, otras son sucesivas. Y por lo tanto hay una masa de valor que hay que hacer circular con esta condición de simultaneidad o sucesión. Entonces, ¿cuál es la primera determinación respecto de la cantidad de oro, cantidad de dinero que cabe en la circulación? Hay otro aspecto que está medio implícito en el desarrollo, que ese oro, ese es una cantidad de unidades de oro que tienen un nombre monetario. Entonces, cuando se habla de qué cantidad de oro es qué cantidad de unidades de un determinado nombre monetario. Entonces, Marx va a ir haciendo un desarrollo que yo lo puedo plantear más rápidamente con una fórmula, pero que es una fórmula trucha. Es una fórmula que en realidad encierra una contradicción. Por lo cual, en el Capital la fórmula no está, solo está un pedacito de la fórmula. Porque si uno la quiere poner completa, tiene el problema de que hay una cosa que está forzando. Pero que es una fórmula que a mi entender permite ver con más facilidad qué cantidad de dinero cabe en la circulación en un determinado momento, que simplemente el que sabe es el mismo desarrollo que uno hace desplegando, pero que acompañar el despliegue con la fórmula hace más fácil para uno. Entonces, salvo que haya objeción por el carácter trucho, o salvo que haya objeción porque es una fórmula, yo me permitiría hacer ese desarrollo y voy acompañando entonces el movimiento con esto. Nos vamos a dar cuenta de la parte... Sí, yo además la mía clara. De la truchez. Voy a cerrar la actividad intelectual de acá.
¿Qué es lo primero que uno tiene acá? Lo que va a tener es una ecuación donde la incógnita es qué cantidad de oro, pero de unidades de oro que tienen un determinado nombre, por lo tanto tienen una cierta cantidad, encierra una cantidad de oro. Y yo acá es donde otra vez decía que uso la libra porque sirve como unidad de peso y sirve como nombre monetario. Entonces, ¿qué cantidad de oro con el nombre de libra cabe en la circulación? Esta es la pregunta que uno tiene. Unidades de oro llamadas libras. Lo primero que va a aparecer como determinante es, hay una cierta cantidad de transacciones, hay una determinada masa de valor que opera, se mueve en la circulación dentro del periodo, que es la suma del valor de las mercancías que están en la circulación. Ese valor depende de la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario que está materializado en esas mercancías. Y entonces, en Marx está expresado como la masa de valor. Uno lo puede expresar en estos términos. Esa masa de valor que tiene, ahora, bueno, poco se ve, esa masa de valor corresponde a la cantidad de unidades que hay de cada mercancía multiplicado por el valor unitario de cada mercancía. La suma total de esa productos de cantidad de unidades por valor unitario da la masa total de valor. Entonces, uno lo puede expresar poniendo la suma, no sé si es un resultado más, es la sumatoria, la suma de, voy a poner en términos economistas, desde la mercancía 1 hasta la mercancía enésima, todas las mercancías que hay en la sociedad, de la cantidad de cada una de unidades de cada una de estas mercancías multiplicado por el valor de cada una de estas mercancías. ¿Está? Eso me va a dar la masa total de valor que hay en la circulación. El valor de estas mercancías, voy a poner ya de entrada, está expresado, son cantidades de trabajo abstracto socialmente necesarias, pero la única expresión que tiene ese valor es cantidades de oro llamadas libras. ¿Está claro? Porque el valor es cantidad de trabajo, pero no es cantidad de trabajo, no se expresa como cantidad de trabajo, se expresa como cantidades de dinero. Y esa cantidad de dinero, entonces, es la expresión del valor es una cantidad de dinero. ¿Está? Esto es la masa total de valor. ¿Qué es lo que dice Marx respecto de esto? Pero el valor del oro varía, y según cómo varía el valor del oro, si cada unidad llamada libra encierra más valor, hacen falta menos unidades. Si cada unidad de oro llamada libra es el producto de una cantidad de trabajo más chica, hacen falta más unidades para mover la misma masa de valor. ¿Está? Cosa que veíamos cuando mirábamos por primera vez la expresión de valor y teníamos esta cuestión de que el valor de la mercancía podía estar quieto, pero si cambiaba de la mercancía que estaba en el polo relativo, pero si cambiaba el valor de la que cumplía la función de equivalente, la expresión de valor cambiaba y en consecuencia hacía falta más del equivalente, del cuerpo del equivalente, o menos del cuerpo del equivalente. Y acá pasa lo mismo. Y entonces, si cada unidad de oro llamada libra tiene mucho valor, van a hacer falta menos unidades.
si cada unidad de oro llamada libra encierra menos valor, van a hacer falta más unidades. Y entonces, lo que va a determinar, lo que va a intervenir en determinar cuántas cantidades de libras hace falta, es el valor unitario que encierra cada libra. Y acá es donde está el problema de la imposibilidad de expresar rigurosamente esto en una fórmula. Porque este valor está expresado en oro, en cantidades de oro. ¿Y cómo expreso el valor del oro? En cantidades de oro no se puede expresar, ninguna mercancía puede expresar la magnitud de su propio valor. Entonces uno tiene que hacer un juego diciendo, bueno, esto serían cantidades de trabajo. Y entonces acá abajo lo que voy a poner es el valor unitario de la libra de oro, como si estuviera expresada en cantidades de trabajo. Ahora, en cantidades de trabajo no se puede expresar el valor. Entonces yo no puedo decir que la masa total de valor acá está expresada en cantidades de trabajo y no en libras de oro, para después poner acá abajo cantidades de trabajo, porque estaría, por ponerlo así, traicionando la coherencia de la propia exposición. Pero vamos a hacer, para los fines de la exposición, vamos a hacer de cuenta como si yo pudiera acá poner el valor unitario de la libra de oro. Entonces acá lo que tendría es cuánto vale una cantidad de oro llamado libra. Si vale más, necesito menos cantidad, si vale menos, necesito más cantidad. Pero la fórmula es como fórmula matemática, es inválida, y si la quisiera hacer válida y coherente, tendría que convertirla en incoherente respecto de la expresión de valor, del contenido y la expresión de valor. Lo tomo así, porque esto viene un paso que viene a continuación, donde esto va a jugar un papel central y donde ahí la fórmula es rigurosa. Cuando uno, por una razón, esto se elimina, la fórmula entonces se convierte en rigurosa y uno no puede comparar inmediatamente las dos. Y el otro elemento que va a considerar Marx es en esto que dijo, las transacciones son simultáneas, son sucesivas. Si son sucesivas, la misma pieza de dinero va a poder usarse repetidas veces. Alguien va a ver vendido, tiene el dinero, con ese dinero compra, después de haber vendido, a su vez a al cual le compró, que acaba de vender su mercancía, compra, y entonces la misma pieza de dinero pasó por varias transacciones. Si todas las compras y ventas fueran simultáneas, cada pieza de dinero se puede usar una sola vez, porque en el mismo momento que todos están vendiendo, todos están comprando, y entonces todos tienen que tener el dinero necesario para poder comprar, porque como todavía no vendieron, no tienen, no pueden comprar con lo que vendieron. ¿Se entiende esto? Son los dos extremos. Si todas las transacciones fueran encadenadas una tras de la otra, suponiendo que fueran todas por la misma magnitud de valor, una sola pieza de oro permitiría hacer todas las transacciones que hay, todas las compraventas que hay. Y entonces bastaría con una pieza. Si todas las transacciones fueran simultáneas, haría falta tanto oro como la masa total de valor que hay de las mercancías que se van a transar. Y entonces, ¿qué es lo que entra en la fórmula? Es cuántas veces cada unidad de oro llamada libra se usa dentro del periodo. Cuanto más veces se use, menos cantidad va a hacer falta. Cuanto menos veces se use, más cantidad va a hacer falta. Y esa expresión de cuántas veces se puede usar la misma unidad de dinero en transacciones dentro del periodo es lo que se llama la velocidad de circulación del dinero. Cuanto más rápido se mueva, menos unidades de oro va a hacer falta. Y esto uno lo puede simbolizar
con una letra B minúscula, como la velocidad con que se mueve el dinero. Que de vuelta, el dinero no es el sujeto del movimiento, la velocidad con que se puede mover el dinero depende de con qué velocidad se mueven las mercancías. Si se tarda más, si se separa más o menos el momento de la compra del momento de la venta, si se tarda en llegar a tener una mercancía, si hay que guardar el dinero para llegar a acumular una cantidad de dinero que permita comprar, porque se vende una mercancía que tiene un valor unitario relativamente chico y se quiere comprar una mercancía que tiene un valor unitario relativamente grande. Entonces hay que vender, esto ya aparecía antes, hay que vender una cantidad de unidades de la mercancía que se llevó a la venta para poder comprar una unidad de la otra mercancía. Y en consecuencia, el dinero tiene que quedar inmovilizado. En todo este movimiento, la única función que cumple el dinero dentro del movimiento en sí es el de medio de circulación. Todas las compras y ventas son en efectivo y al contado. Esto es implícito en el desarrollo, pero lo quiero aclarar por si aparece alguna duda. ¿Se entendió esto hasta acá? A mí no me queda muy claro por qué ponen, no sé si lo estoy entendiendo bien, esto de que el oro se expresa en libras, porque justamente no hace una distinción entre, yo supongo que después más adelante lo vas a retomar, entre lo que es signo de valor y cartas con lo que es el oro. ¿No? Está bien, pero el oro, acá la pregunta es, ¿cuántas unidades de oro van a entrar? Ese oro está determinado por su función de patrón de precios como una unidad que tiene un nombre monetario. Entonces la pregunta es, ¿cuántas unidades de este nombre monetario caben en la circulación? Cuando juega el valor del oro es porque si en cada unidad de nombre monetario libra eso fuera el producto de una cantidad muy grande de trabajo, hace falta pocas unidades, porque cada libra representa una cantidad muy grande de valor. Si esa cantidad de oro llamada libra es producto de una cantidad más chiquita de trabajo, para expresar la misma masa total de valor hace falta una cantidad más grande de unidades. Pero son unidades que tienen un nombre, porque tienen un determinado contenido de oro. Por eso es que yo hago la referencia a su nombre monetario es oro, es esta cantidad de oro llamada libra. Que supongamos hasta acá, cuando la pongo en la balanza, pesa una libra. En principio, para tomarlo con la pureza más simple, es una libra de oro, ¿sabes? Pero funciona como patrón de precios con ese nombre monetario. No sé si con esto... Sí, no sé, que me perdí un poco en el desarrollo porque no entendí muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos? No, el único problema que aparece acá es que la conclusión de esto, perdóname por a ver si, es que en la circulación cabe una determinada cantidad de oro, que no cabe más que una determinada cantidad de oro. Y la razón que va a dar Marx es porque el oro tiene valor. Y como el oro tiene valor, no cabe, esto es para la discusión con la teoría cuantitativa del dinero, no cabe más oro que esto. En el capital no está desarrollado un movimiento, viene una referencia indirecta más adelante con otra función del dinero, pero que uno lo puede mirar así. ¿Cuál es el mecanismo por el cual no cabe más oro en la circulación que está determinado así? Uno puede decir, bueno, sí. ¿Por qué no cabe? ¿Qué diferencia hay entre el oro y la generalidad de las mercancías? La mercancía tiene que entrar forzosamente a la circulación, porque tiene que probar que ya tiene valor. Le ocurre además que, depende de la mercancía, pero que corre el riesgo, si no entró en la circulación, de perder su valor de uso y luego perder su valor. Pero además, vuelvo a lo primero, tiene que probar que tiene valor.
el oro no tiene que probar que tiene valor, es el representante del valor. Y aunque esté fuera de una relación de cambio, entonces se queda fuera de la relación de cambio y sin embargo cuando uno lo mira, eso representa valor. Entonces, ¿qué pasaría si entrara oro en exceso del que hace falta para la circulación? Porque los productores de oro produjeron más oro del que había que reponer en su lugar. El oro empezaría a cambiarse por debajo del valor. ¿Qué sentido tiene cuando uno tiene el representante del valor estar cambiándolo por debajo de su valor? Lo retira de la circulación y se lo guarda, porque como eso no tiene que probar que tiene valor, cuando quiere lo puede volver a llevar a la circulación. Y básicamente, ¿cuándo lo va a volver a llevar a la circulación? Cuando para alguna circunstancia falta oro en la circulación. Entonces, se va a estar cambiando por encima de su valor. Entonces tiene sentido ir y volcarlo a la circulación. Sí, yo me refería, o sea, todo lo que me está diciendo ahora me parece que lo entiendo como que está haciendo el desarrollo que hace mal. Lo que no entiendo es el problema de fórmula, digamos. Vos decías que es una fórmula de trucha. ¿Por qué es trucha? Porque acá estoy expresando el valor en oro de las mercancías. Si acá estoy expresando el valor del oro, ¿en qué? Se está expresando a sí mismo y no se puede. Entonces, si yo, para poder hacer coherente la fórmula, tendría que expresar este valor de las mercancías en tiempo de trabajo. Y entonces acá tengo tiempo de trabajo y no tengo problema. ¿Está? Desde el punto de vista de la fórmula. El problema que tengo es que el valor nunca se expresa como cantidades de trabajo. Y entonces estaría metiendo en la fórmula algo que, desde el punto de vista del contenido de lo que quiero expresar, no tiene sentido. Me haría la fórmula coherente como fórmula, pero al mismo tiempo me estaría traicionando el contenido del desarrollo, porque yo sé que el valor es cantidad de trabajo, pero nunca se puede expresar en cantidades de trabajo. Entonces ese es el problema de incoherencia que tengo con la fórmula. Entonces yo tengo que aceptar que estoy expresando el valor como corresponde, pero que acá estoy hablando de un valor que no lo puedo expresar como corresponde, que lo estoy forzando ahí. ¿No? Sí, no, yo no lo veo muy, o sea, como que no lo termino de entender, no porque lo que decís ahora sí lo entiendo, digamos, porque el oro no puede expresar su propio valor, pero no lo veo como como lo pone Marx, digamos, en el Capital, en la fórmula, yo no entiendo mucho de matemáticas, no entiendo cómo se traslada de una fórmula a la otra, digamos, porque me parece Es que Marx no pone la fórmula completa, porque así evita problema. Esto lo dice, está desarrollado verbalmente, y después pone un pedacito de la fórmula, que hace a la velocidad de rotación del dinero. Pero no hace al valor unitario del dinero. Y la suma del valor de las mercancías y del otro lado la cantidad de dinero. Por eso digo, ahí como que yo no veía el problema. Por ahí me falta matemática para recomponer la fórmula completa. Pero si te fijas en la fórmula, yo no la tengo acá anotada, pero si te fijas en la fórmula del capital, le falta el valor del dinero. Pero está dicho, depende del valor del dinero, pero después en la fórmula no lo puede poner, porque sería incoherente. Okay. Después, cuando se va a mirar esto de los signos de valor, ese problema va a haber desaparecido. De todas formas, la fórmula tampoco está en el capital, pero uno puede volver a expresar esta fórmula y es coherente. Ahí la fórmula no tiene incoherencia. Sí. Pero viéndolo así, y evidentemente es una construcción absolutamente diferente, me cuesta ver la diferencia entre esa fórmula, una fórmula propiamente dicha, y la teoría cuantitativa lineal. No, acá, en primer lugar, cuando Marx hace la crítica, yo medio me tengo que adelantar, pero la crítica que le hace a la teoría cuantitativa del dinero es que confunde las determinaciones de la circulación del oro como dinero con las determinaciones de la circulación de los signos de valor
como dinero. Y lo que va a decir es las leyes de circulación de uno están invertidas en el otro, son lo contrario del otro. Y lo que hace la teoría cuantitativa es aplicarle al oro lo que es la ley de circulación de los signos de valor. Pero avancemos sobre los signos de valor y lo vemos. Porque ese es el problema, es el aplicarle las condiciones de circulación de una forma de expresarse el valor a otra forma de expresarse el valor. El valor del oro no depende de si hay mucho o poco en la circulación. El valor del oro depende de la cantidad de trabajo que se gastó en producirlo. Por eso, solo cabe en cantidad limitada. Sí. Este es el planteo. Oro cabe en una cantidad limitada, que depende de la masa de valor que hay que hacer circular, el valor unitario del oro, la velocidad de circulación del oro. Eso es lo que determina cuántas unidades de oro caben en la circulación. Y no caben más. Así que la cantidad de oro que hay en la circulación es la variable, para ponerlo en términos de estas cosas, es la variable dependiente. Bien. Todas las demás cosas están dadas. El valor del oro está dado, el valor de las mercancías está dado, el volumen de las mercancías está dado, la velocidad de circulación del dinero está dada, no es una condición técnica de que brota de la circulación. Como todo eso está dado, la cantidad de oro que cabe en la circulación está dada. Ahora, cuando lleguemos a la otra parte, va a haber muchas más discusiones. Por ejemplo, como pasó en el siglo XV, ¿no? El tema del descubrimiento de América y la cantidad de oro que fluyó a España y de España a Europa, y se explicaba la gran inflación que era producto de mucha circulación de dinero. De oro. La crítica de, supongo que será la misma que para la teoría cuantitativa, ¿no? Porque creo que Marx habla de esa explicación que se atribuía al oro. La cantidad de oro, el aumento de los precios. Está por eso. Ahora veamos, vuelvo a poner esto. La teoría cuantitativa le atribuía a la circulación del oro lo que son las leyes de la circulación de signos de valor. En la libra, por ejemplo. La libra como signo de valor, no como contenido de oro, porque la libra puede no tener una libra de oro, pero sí contiene oro y entonces representa una cantidad de valor. El signo de valor es algo que carece totalmente de valor. Un dólar es un billete, es un signo de valor, que carece totalmente de valor. Uno podría decir, encierra un valor ínfimo, pero carece de valor. Su función es representar valor. Bueno, entonces las leyes que rigen la circulación de ese signo de valor no son las mismas que las que rigen el oro, ese signo de dinero que rigen el oro como dinero. Pero que todavía no apareció eso otro. Hasta acá solo está Todavía no apareció el signo. Todavía no apareció el signo. Por eso yo quiero que... Pero lo que sí uno tiene que tener en claro, cuando está hablando de cantidades de oro, esa cantidad de oro tiene un nombre monetario. Sí. Que no importa que si coincide o no el contenido con el nombre, pero de todas formas siempre tiene un contenido de valor. Perdón, ¿qué es lo que dice la teoría cuantitativa? Ahora cuando avancemos en esto, así queda claro ahí con coherencia, que creo que más o menos Como si me quedara como que las conclusiones son relativamente similares y la explicación es completamente distinta. Dejadnos que lleguemos a la cosa a ver qué es lo que queda, porque esto siempre produce muchas discusiones con los economistas, que
se enojan cuando uno hace este tipo de planteo. Respecto a la fórmula, acá tengo la fórmula tal como aparece en el coso. Dice, suma de precios de las mercancías dividido número de rotación de las monedas representativas de igual valor y dice que es la masa de dinero que funciona como medio de circulación. Y ahí no apareció el problema de ahí ya aparece el movimiento eso ya aparece eso aparece como prescindiendo del valor del dinero, pero lo que siempre va a hacer hincapié es ¿por qué cabe una cantidad determinada? Porque el oro tiene valor. El oro es una mercancía que tiene sustancia de valor. Pero ahora avancemos con el precio. Como en otros casos también está acomodado algunas cuestiones, para mí como que da acomodado en esa fórmula el valor del dinero. El valor del oro sí, está dado, pero puede ser más grande o puede ser, no varía, no es que varía el valor del oro, pero sí puede ser más grande o puede ser más chico, según cuánto trabajo sea lo normal para producirlo. Depende del desarrollo de las fuerzas productivas. Tomemos lo más simple. Depende de que se encierre relativamente mucho trabajo o poco trabajo. Porque en el desarrollo de las fuerzas productivas también aumenta la productividad que producen las otras mercancías, con lo cual disminuye el valor unitario de las otras mercancías, así como disminuye el valor unitario del oro. Con lo cual... pero no necesariamente es parejo. Pero por eso, pero el principio es, depende del valor unitario del oro. Si es grande, va a ser menos cantidad, si es chiquito, va a ser más cantidad. Entonces, bueno, está determinado entonces por la suma de los precios de las mercancías. Si los precios de las mercancías, si el valor de las mercancías se mantiene quieto, el precio de las mercancías se mantiene quieto, pero si el valor del oro cambia, es distinto, el precio de las mercancías es distinto, no cambia como movimiento, sino que es distinto. Y vuelve a aparecer acá el punto donde entra el dinero, el oro en la circulación, que es en la producción. Alguno usa fondo de cultura, porque en fondo de cultura hay una de estas traducciones que hace Wenceslao Roses, donde dice la función del dinero como medida de valores y por lo tanto en la determinación de su precio. Y no es el precio del oro, es en la determinación de sus precios, porque está hablando de las mercancías. Así que está, el oro no tiene precio. Bueno, va poniendo todo el movimiento de cómo se va expresando el valor de las mercancías como precios en oro y qué pasa cuando se incorpora una mercancía nueva. Estos son los observados cuando se aumenta la productividad del trabajo, que entonces ya no es el viejo valor, sino que es el valor nuevo que viene con esto va a aparecer, no es simplemente el trabajo que costó producir las mercancías que están en la circulación, sino lo que cuesta ahora ponerlas en la circulación, es decir,
trabajo que se gasta en reproducirlas, pero eso después vamos a mirar alguna cosa en particular más adelante. Todo esto acá es medio exterior al propio problema que se está tratando. Está la referencia a la incorporación del oro de América en la circulación y entonces la apariencia de que los precios suban porque hay más oro en la circulación. Dice, vamos a considerar el valor del oro como fijo y entonces aparece este análisis que teníamos acá. Durante un periodo determinado, en un determinado ámbito que está recortado, él habla siempre de un país, ocurren todas estas transacciones, cabe una cantidad determinada de oro, cada moneda realiza una determinada cantidad de rotaciones, cabe una cantidad de oro. Va a haber unas observaciones que son al margen del eje del problema, pero que van a después reaparecer en el desarrollo y que uno lo puede hacer la observación acá, donde empieza a hacer una referencia a las cuestiones de la teoría cuantitativa del dinero referidos al oro. Y algo que tiene que ver, lo dejo para cuando veamos el paso siguiente. Vuelvo sobre esto cuando veamos el paso siguiente para que se entienda bien, porque ahí hace falta por ahí extenderse algo más de lo que plantea Marx en el Capital, por el papel que juegan los signos de valor en general en el capitalismo actual y en la Argentina en particular. Entonces por ahí conviene que nos detengamos un cachito más en eso. Bueno, en consecuencia, la cantidad de medios de circulación, de oro que funciona como medio de circulación, que cabe dentro de un determinado país en un determinado periodo de tiempo, está dado por estos tres factores que tenemos ahí, que es la masa de valor que hay que hacer circular, el valor unitario del oro, la velocidad de circulación del dinero. Para hacer alguna otra observación sobre las formas concretas, que sí, de repente fluctúa la cantidad de dinero que hace falta, porque hay momentos, porque hay producciones estacionales, entonces hay momentos en los que hace falta más dinero, menos dinero, no hace al eje de la cuestión. Entonces, en el promedio aparece esta ley que rige la circulación del dinero como medio de circulación cuando el medio de circulación o el dinero es el oro. Y hace la crítica a la teoría cuantitativa, la ilusión, a decir, de que los precios de las mercancías dependen de la cantidad de medios de circulación, y acá los medios de circulación, vuelvo a insistir, son solo el oro,
dice, ha dado lugar a las más disparatadas teorías, a la imagen de que las mercancías entran en la circulación sin valor, que el oro, ahí va a decir sin precio, el oro sin valor, y que después una parte proporcional de las mercancías se cambia por una parte proporcional del dinero que hay en la circulación. Va a hacer este planteo. Esto también tiene mucho más desarrollo en la contribución a la crítica de la economía política que acá en la discusión con esos. ¿Está esa discusión ahí? Sí, si yo no me acuerdo mal, sí. Entonces la observación que hace a ese planteo de que hay una masa sin precio y una masa de dinero sin valor, dice, ¿cómo se hace para cambiar algo que es una masa de cosas heterogéneas por una masa de otra cosa que es cualitativamente distinto? Bueno, hace esta observación. Y con esto habríamos avanzado en todo el desarrollo del segundo punto que aparecía acá, que era el curso del dinero. Y el punto que sigue es la moneda o el signo de valor. Y hasta acá, de vuelta, viene a ser una especie de... ¿Qué es lo que uno tiene hasta acá? Tiene desarrolladas las determinaciones cualitativas y cuantitativas del dinero como medio de circulación, y entonces lo que va a decir es de esta función del dinero como medio de circulación, dice, brota su forma de moneda, una cantidad de oro que tiene un nombre monetario, un nombre en dinero, tiene un nombre monetario que permite expresar idealmente el precio de todas las mercancías en dinero, darles un nombre en dinero al valor de todas las mercancías. Es una pieza de dinero, dice, que tiene un nombre monetario y que funciona entonces como moneda. ¿De dónde le viene este nombre monetario? Ese nombre monetario está asociado con su función de patrón de precios y por lo tanto es un nombre arbitrario. Y como nombre arbitrario es una potestad del Estado darle nombre monetario a cantidades de oro. Es una función del Estado acuñar las monedas de oro. Y entonces de vuelta aparece acá el Estado puesto exteriormente al propio desarrollo como una condición del movimiento. Acá hay una pura regulación indirecta de todo el movimiento del proceso de metabolismo social y cada tanto aparece la necesidad de una regulación directa por cosas que la propia regulación indirecta no puede resolver. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo con este nombre monetario? En primer lugar, acá va a aparecer la separación nacional. Y entonces, en la separación nacional, dentro de cada espacio nacional, va a aparecer un determinado nombre monetario puesto por el Estado nacional de cada país. Lo que va a decir es hacia afuera de los ámbitos nacionales, en el mercado mundial, esos nombres monetarios no operan y simplemente el oro actúa como dinero en su materialidad inmediata, expresado no con nombre monetario, sino expresado en cantidades del cuerpo de oro.
Hago una aclaración por algo que viene después en esto. No es así hoy. Y tampoco lo era estrictamente así en la época de Marx. Pero tomémoslo tal como aparece planteado acá, aparecería el nombre monetario es propio de los ámbitos nacionales. ¿Qué distingue el oro como moneda del oro como barra o como lingote? No es más que uno, si encierra la misma cantidad de oro, es que uno tiene un nombre como moneda y el otro no lo tiene. Y que su nombre vale dentro de un ámbito restringido y el del otro vale dentro del ámbito general. Y entonces va a ser cómo se convierte el oro que es moneda en un simple oro yendo a la fundición. En la fundición pierde su figura de moneda y se convierte en una cantidad de oro. Entonces apareció la fundición, ese proceso material, en el medio del movimiento del oro. ¿Y qué es otra cosa que va a ocurrir en el movimiento del curso del dinero en la circulación? Que el oro, por más que tiene todos los atributos que implican que no se oxida, que es resistente y demás, se desgasta en la circulación. Y en consecuencia, el nombre monetario que tiene que originalmente nace de las medidas de peso del oro, empieza a divorciarse el nombre monetario del contenido del oro que tiene. Y en consecuencia empieza a divorciarse el nombre monetario del valor que encierra la moneda. La moneda, vamos a ponerlo simplemente, es una moneda que inicialmente contenía una libra de oro y su nombre era una libra de oro. El nombre sigue siendo una libra de oro, pero ahora puesto en la balanza ya no pesa una libra. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en esta función del oro como medio de circulación? Empieza a funcionar como un símbolo de oro. Marx va a agregar en este movimiento algo que ya estaba mencionado antes, que era la falsificación del dinero por los príncipes. Ese proceso ahora vuelve a estar, planteado el movimiento en el cual el príncipe que está endeudado ordena que todas las monedas de oro vayan a la fundición, las funde, las vuelve a acuñar, pero a cada una le pone menos cantidad de oro, le devuelve a cada uno la cantidad de monedas que había entregado a la fundición, pero le está entregando menos cantidad de oro y se queda con la diferencia. Y va a hacer referencia Marx en este sentido a una guerra entre los acreedores reales y los deudores reales, que dice, terminan siempre con el triunfo de los deudores reales. Los acreedores reales lo que dicen es, nosotros entregamos una cantidad de oro, no importa qué nombre moneda tenía, pero puesto en la balanza en esta cantidad de oro, queremos que nos devuelvan esta cantidad de oro. Y la respuesta del príncipe era, a mí me entregaron una cantidad, me prestaron una cantidad de monedas que tenían este nombre, no me prestaron una cantidad de oro. Y yo devolví una cantidad de monedas que tiene ese nombre. A mí me es inevitable asociarlo con alguna experiencia nacional. Cuando un presidente dijo al que puso dólares, le vamos a devolver dólares. Y después no le devolvieron dólares. Así que la lucha entre los acreedores reales y los deudores reales a veces termina con el triunfo de los acreedores, pero otras veces termina con el triunfo, de los deudores, pero otras veces termina con el triunfo de los acreedores. Entonces lo que empieza a pasar es que la moneda es un símbolo de valor.
y está disociado entonces el contenido de valor respecto del nombre de valor. ¿Por qué puede seguir funcionando como medio de circulación cuando no encierra la sustancia de valor que corresponde a su nombre? Y la respuesta a eso es que mientras sea aceptado, ¿para qué quiere el vendedor el dinero? ¿Para qué quiere la moneda? La quiere para comprar. Mientras a él se la acepten como representante del valor, como signo de valor por su nombre, para el que la recibe no hay problema que no tenga la sustancia de valor plena. Y entonces empieza a poder circular esa moneda que ya no encierra la sustancia de valor, siempre a condición de que sea aceptada. Si alguno se va a negar a aceptarla, entonces el que está antes tampoco la va a querer aceptar. ¿Está claro esto? Y lo que va a ir planteando es, cada vez más, la moneda se convierte en un simple signo de valor, carente de valor por sí mismo. Y el billete, el papel moneda, es la expresión plena del desarrollo de ese signo. Es algo que tiene un nombre monetario y que al mismo tiempo no encierra ninguna sustancia de valor. Como no encierra ninguna sustancia de valor, la condición para que ese signo monetario pueda fluir de manera general es que tenga curso forzoso. Y acá vuelve a aparecer la figura del Estado. Es el Estado el que obliga a recibir el signo de valor como representante de valor, aunque carezca de valor. Pero acá siempre se está hablando pura y exclusivamente en el dinero como medio de circulación. Y Marx va a hacer una aclaración acá diciendo que esto es el papel moneda que está emitido por el Estado. Esa función brota de la función del dinero como medio de circulación. El dinero relacionado con los bancos, lo que aparece como el dinero bancario, ese nace de otra función del dinero, que todavía no apareció, y que es la función del dinero como medio de pago. Y eso está totalmente fuera de este movimiento. ¿El papel moneda sería entonces? Es el papel moneda. Medio de circulación. Funciona como medio de circulación. Después vamos a mirar más detenidamente el desarrollo concreto, donde no es tan simplemente así. Hasta acá aparece, ¿por qué lo acepto? Porque yo para mí lo que lo quiero es para pasárselo a otro. Y entonces, como solo lo quiero para pasárselo a otro, ¿qué me importa si tiene valor o no? Lo que me importa es que el otro me lo acepte, como representando el mismo valor por el cual yo lo acepté. Eso es lo único que pongo en juego. Y va a aparecer esto. Con lo cual, lo que va a empezar a aparecer es, tenemos el papel moneda, tenemos los billetes, suplantando al oro en la circulación, lo pueden suplantar absolutamente, y lo que aparece es ahora, el dinero no entra en la circulación porque hay un productor privado independiente que lo produce, entra exteriormente al movimiento de las mercancías porque el Estado lo pone en la circulación. Ya no hay un productor. Ya, el oro ha perdido este movimiento hasta acá. Su función como dinero está reemplazado, vamos a considerarlo plenamente, por un signo de valor. Ese signo de valor lo emite el Estado y es el Estado el que lo pone en la circulación. Hasta acá la única forma de que el dinero entrara en la circulación era por los productores de oro. Acá el dinero entra en la circulación por la acción directa del Estado. Y entonces, aparece la cuestión de cuántos signos de valor caben en la
acá la pregunta había sido ¿cuánto oro cabe en la circulación? Pero ahora el dinero que se mueve en la circulación está formado por signos de valor. Y entonces la pregunta es ¿cuántos signos de valor caben en la circulación? Marx va a hacer un desarrollo ajeno a la fórmula, va a ir planteando aspectos del movimiento y yo arranco un poquito y si tenemos tiempo planteo la fórmula y lo discutimos la próxima antes de que haya ¿qué es lo que pasó en este movimiento? Hasta acá uno conocía las leyes de circulación del oro. Y entonces, ante todo, parece que las leyes de circulación de los signos de valor lo que van a hacer es reflejar las leyes de circulación del oro. Y esto va a... se va a expresar en que la cantidad de signos de valor que tiene que entrar en la circulación es la que corresponde para representar la cantidad de oro que hubiera entrado en la circulación. Que si acá entraba 100 libras de moneda de oro, ahora hacen falta 100 billetes que dicen 1 libra para satisfacer la circulación. Pero lo que va a ocurrir es que Marx va a ir fluyendo en esto. Bueno, pero hay variaciones en la cantidad de oro. Y en consecuencia debería haber variaciones en la cantidad de signos de valor que hay en la circulación. Lo que va a plantear es, bueno, pero hace falta una cantidad, una masa mínima de medio de circulación para que la cosa pueda fluir y hay momentos en que va a hacer falta un adicional y momentos en que hace falta esa masa mínima. Y a partir de eso lo que va a decir es, pero si los canales de la circulación se saturan de signos de valor, si se lanzan a la circulación más signos de valor, lo que va a ocurrir es que ese papel moneda va a sobrar para el movimiento de la circulación, pero en sí mismo carece de valor. Y entonces la expresión que va a aparecer, por lo menos en la traducción del Fondo Cultura, es, al llegar a este momento se pierden todas las medidas. ¿Qué es que se pierden todas las medidas? Así cierro con esto y dejamos el resto para la próxima. Es que esa fórmula que teníamos ahí cambió en sus determinaciones. Esto es cuando el oro circula. Y ahora, en lugar de circular el oro, circulan los signos de valor. Y la cantidad de signos de valor depende de cuántos signos de valor pone el Estado en la circulación. Ya no es más una variable dependiente, ahora se convirtió en una variable independiente. Depende de cuánto el Estado ponga en la circulación. Y entonces, la pregunta que queda ahora es, ¿qué cantidad, no ya de oro de nombre libra, sino qué cantidad de algo que se llama libra, que es un nombre monetario que carece de valor, cabe en la circulación? Y entonces lo que uno tiene es, voy a arrancar al revés para llegar al punto de llegada. La velocidad de circulación del dinero depende de la velocidad con que se hacen las transacciones y la secuencia de las transacciones. Y porque circula el signo de valor o circula el oro, no hay diferencia. Por lo tanto, eso sigue siendo una variable independiente. El valor unitario del oro, ¿cuánto valía una libra de oro? Ahora está sustituido por algo que no tiene valor, que tiene un nombre unitario, es una libra. Ya no hay una masa de valor ahí, hay simplemente ese nombre monetario. Por lo tanto, eso también es una variable independiente. ¿Qué es lo que uno tiene como la masa total de valor que hay que hacer circular? La masa total de valor que hay que hacer circular depende de la cantidad de mercancía, de cada clase de mercancía que hay en la circulación. Y eso sigue siendo una variable independiente.
Porque circule el signo de valor, porque circule el oro, no tiene por qué cambiar la masa del producto que entra en la circulación. Y entonces, lo que tenemos acá es el valor de esta mercancía expresado, no en una cantidad de oro de nombre libra, sino en un papel que dice libra. Esto es una variable independiente, esto es una variable independiente, esto es una variable independiente, esto es una variable independiente. Para que se verifique la igualdad, la única que se convirtió ahora de ser una variable independiente en una variable dependiente es la expresión del valor de todas las mercancías en signos de valor. Y entonces, si a la circulación entran tantos signos de valor que hubieran correspondido a la circulación del oro con igual nombre monetario, el precio de estas mercancías, la expresión del valor de esas mercancías, en oro llamado libra, en libra sería el mismo. Pero si en la circulación se pone más cantidad de signos de valor llamado libra, de los que corresponden a la circulación del oro llamado libra, la igualdad se tiene que verificar, y la forma de verificarse es que cada unidad de esto va a representar menos valor y en consecuencia van a hacer falta más unidades para expresar el mismo valor que antes. Y el precio de todas las mercancías va a subir. ¿Eh? Esa es la fórmula de la teoría cuantitativa. Pero vuelvo a decirte esto. La teoría cuantitativa No lo puedo confunde esto con espera. esto. Eso está bien. Y entonces le aplica a esto lo que son las leyes de la circulación de esto. Y lo que Marx va a decir es que acá las leyes de la circulación del dinero están todas invertidas cuando circulan los signos de valor. Están todas al revés. Y lo que desconoce la teoría cuantitativa es, cuando discute con Ricardo, es el problema de atribuirle, hacer el valor del oro dependiente de la cantidad de oro que hay en la circulación. Hoy, lo que aparece como teoría cuantitativa, básicamente está ligado con esto, con signos de valor. Y con los signos de valor es así. Los precios dependen de la cantidad de signos de valor que hay en la circulación. Cosa que por eso, yo sé que irrita a los economistas keynesianos los enfurece, no los irrita, y yo les propongo esto, que el miércoles que viene volvemos a mirar esto, si quieren, la explicación se entendió ahora. Esa es una fórmula genuina, esa fórmula no tiene el problema de la otra, porque abajo desapareció el valor, porque quedó un nombre, quedó una unidad que tiene nombre y que carece de valor. Entonces la expresión del valor en esa unidad que carece de valor sí es válida. En otra forma no se puede tomar unidades de oro en vez de valor. Pero entonces sería como que uno aceptara que el valor se expresa en cantidades de valor. Por eso uno podría hacerla coherente la fórmula, pero entonces matemáticamente sería coherente, porque esto es una incoherencia, porque están midiendo cosas que no están, que en realidad no tienen unidades medidas. Esto que está acá abajo no tiene unidades medidas. Por lo tanto, no puede estar en la fórmula. El problema es que entonces uno haría coherente la fórmula, pero la haría incoherente desde el punto de vista de todo lo que viene desarrollando, que es cómo se expresa el valor. Sí, a ver, no lo quiero contar, pero yo lo pienso, digamos, en el sentido de que como es algo dado, se puede quizás tomar, digamos, calcular cuánto hay efectivamente circulando Por en eso, ese momento y contarlo en unidades, no en valor, porque es cierto que es relativo a la cantidad de mercancías, digamos. Pero en unidades de qué? En unidades de trabajo. No, de oro, digo yo. ¿Eh? De oro. Decir No, la unidad porque de ahí, cuenta, no puedo tomar unidad de no, cuenta. porque es una unidad de cuenta que el problema que tiene es que encierra valor. Entonces es una unidad de cuenta que cuenta sobre la base de que él tiene valor, que ella misma tiene valor. Entonces depende de cuánto valor tiene,
que cambia su capacidad de contar. Entonces uno tiene que reflejar esa determinación. Esa es la determinación por la cual se pone en evidencia que solo cabe una cantidad determinada de oro. Sí, sería como una variable más, pero si está dado el valor del oro. Pero que ese es el problema que tenés que expresar. Ahí tenés que expresar cuánto es el valor del oro. Ahí tenés que hacer jugar el valor del oro. Y el problema que tenés es, o lo haces jugar por su sustancia, porque en realidad lo que importa es la sustancia que tiene. Pero entonces tenés que expresar el precio de todas las mercancías en cantidades de trabajo. Y decís, estoy invalidando la expresión del valor de las mercancías. Si lo querés, entonces, respetar la expresión del valor de las mercancías, te encontrás con que tendrías que expresar el valor del oro en sí mismo, sobre sí mismo, y lo que ninguna mercancía puede expresar su propio valor, la magnitud de su propio valor. Entonces, tenés que forzar verbalmente que ahí hay una magnitud de valor que en realidad matemáticamente no la podés expresar. En esta fórmula desapareció el problema. Cuando desapareció esa magnitud, entonces no hay, esta es absolutamente legítima, la otra no. Y hasta donde a mí se me ocurre, no hay forma de resolver esa contradicción. Y de hecho, en el capital no está la fórmula. Después de decir que depende del valor del oro, no está puesto el valor del oro en la fórmula. ¿Por qué decís, perdón, que Rita Eso lo vemos, eso lo vas a disfrutar el miércoles que viene cuando los economistas se enojen con esto. Bueno, o sea, la última fórmula. ¿Cómo me perdí la última? ¿Cómo hiciste vos la variable dependiente pasaron a ser los precios? Es en la expresión del valor de todas las mercancías en signos de valor, los precios. Si yo hago una política monetaria, digamos, y emito dinero Más signos de valor, va a subir todos los precios. para establecer esa igualdad, digamos. Claro. Si yo me equivoqué y emití más dinero, me van a subir los precios. O sea, Si no me equivoqué también. Marx estaría de acuerdo entonces con, digamos, con las modernas teorías cuantitativas. Ya con la teoría llamada cuantitativa referida a los signos de valor, sí. Pero es que es la misma fórmula, es ese sumatorio de un P por Q. Sí, por eso es la misma fórmula, sí, ya sé yo. ¿Y dónde está multiplicado con el científico? Sí, M por B es igual a P por Q. Está bien. Ahora no importa. Marx O sea, la teoría cuantitativa del título, horror. No sabe las discusiones que